Otra estructura posible de un controlador difuso es la que se muestra en este esquema. Aquí el controlador difuso tiene una sola entrada, bueno, vectorial. Aquí aparece una sola línea. Este es un bloque de Simulink que agrupa estas dos variables en un solo vector. Entonces aquí, aunque aparece una sola línea, en realidad son dos entradas. Y tiene una salida que se llama UF, la salida difusa, Fuzzy Output. Y por este otro lado, el valor de esta variable S, que en valor absoluto tiene que ser mayor o igual a phi, o una constante, es la que define si voy a controlar, esta es la entrada U que va directamente a la planta y que puede ser la entrada proveniente de este bloque heating, que es cuando alfa igual a 1. Cuando alfa es igual a 1, cuando esta condición lógica se cumple, es verdadera. Y cuando esta condición no se cumple, o sea que es el valor absoluto de S es menor que phi, entonces opera este controlador difuso, porque el alfa sería 0, y entonces esta línea de aquí cambia a la posición de abajo, y la U sería igual a U sub F. Y el aprendizaje en este caso, delta U, estaría en función de esa variable S. ¿Y qué es ese? ¿Qué representa esa variable S? S representa a este valor que está acá, que justamente es muy parecido al anterior, ¿no? En cuanto a que define una superficie deslizante en el plano del error ICE, que es el cambio del error. La variable S ortogonal, que tiene ese símbolo como una T invertida sobre la S, ¿sí? Se simboliza que es ortogonal, se define como menos CD a la menos 1 por E más C. Si uno hace el producto punto de estos dos, da, cuando las dos variables son ortogonales, esto debería dar, bueno, hagamos el producto punto. Esto vectorialmente es CD y 1, y este otro es 1 partido por CD y 1. Y 1, sí. Está, bien. Entonces, ¿qué es lo que da esto? Esto CD por 1 partido por CD da menos 1, más 1 da 0. El producto escalar de dos vectores ortogonales. Claro, 1 menos 1 más 1 da 0. Entonces, esas dos variables son ortogonales y están definidas en el plano ESE, que son son las señales de error y cambio en el error habituales. Entonces, esta es una estrategia de control no lineal. SMC viene de Sliding Mode Control. Es una estructura, como digo, de control no lineal.
Eso significa SMC. Y supone que la planta que uno quiere controlar se puede describir como un sistema de segundo orden en la forma compañera, se dice, porque tiene una entrada U que se puede despejar o que multiplica a B más una parte autónoma, que se le conoce también como la dinámica cero, AF, donde F depende del estado y la derivada, y se supone que está acotada por un valor máximo, una constante F máxima. Y el B está acotado entre el B de E, que depende de X punto, es mayor que un B mínimo, que es positivo. B mínimo es una constante positiva. ¿Cómo se controla una planta que cumple con esos requisitos? Con la estrategia de control por modo deslizante. Se define como una ley que tiene dos partes, por eso tiene aquí un conmutador. Una parte que es la de alcance del modo deslizante y otra que es de mantenimiento. Entonces el mantenimiento se va a hacer con este controlador difuso y el alcance con este bloque heating que está aquí. ¿Y cómo se conmuta? Bueno, se conmuta de acuerdo con el valor que tome alfa, que depende del valor absoluto de S. Así que la señal U que va a la planta es 1 menos alfa por UF más alfa por UH, donde alfa puede ser 0 o 1, ¿sí? Dependiendo del resultado de esta comparación, una comparación lógica binaria. Entonces vamos a anotar ahí que alfa es 0 o 1. Un valor igual es un número binario, 0 o 1. Y aquí está, cuando alfa igual a 1, entonces el switch está arriba, y cuando alfa igual a 0, el switch está abajo. Y el controlador difuso entonces tiene estas dos variables que están aquí agrupadas en este vector. Una entrada es esta y su ortogonal, y la base de regla dice que cuando S es ahí y cuando S ortogonal es BJ, entonces la salida difusa es BIJ. Entonces, dependiendo del número de particiones que uno asigne a S y a S ortogonal, vamos a tener una base de reglas de una cantidad conocida. Si son 2 y 2, por ejemplo, sería una base de regla de 4 reglas y serían 4 conjuntos, 4 constantes que habría que definir. ¿Y cómo se definen estas constantes? Bueno, aquí está lo mismo que hemos visto otras veces, que dice que el B y J actual le vamos a sumar un incremento para definir el B y J futuro en la próxima iteración. Y eso no va a cambiar, o va a cambiar, mientras este término que está aquí, incremento, sea distinto de cero. Y el PK lo hacemos igual a esta diferencia entre SK y SK-1, el valor del modo deslizante actual y el modo deslizante anterior ponderado por un eta. Entonces aquí hay varios, esto no pretende ser un curso de control no lineal, sino que es un ejemplo de aprendizaje basado en una estructura de control por modos deslizantes. Entonces, lo mismo que antes, lo que buscamos es que, definiendo adecuadamente el parámetro beta 1, la idea es hacer que converja el P sub K, la penalización, que converja a 0. Y cuando la penalización converge a 0, entonces el valor actual de S va a ser una ponderación de SK-1. Y eso asegura entonces que hay convergencia al modo deslizante. Bueno, aquí tenemos las dos leyes. La del heating UH,
está definida por esta ley de control, que dice que la U se calcula como el valor de F máximo, que es la constante que superior de la dinámica cero, menos el valor absoluto de CD por el cambio en el error, más un eta, una constante. Y eso por el inverso de B, del B mínimo, que era la constante que limita por debajo la ganancia de entrada a esta dinámica de la planta. Entonces esto se parece mucho a la parte que vimos en robótica, que es la linealización por adelantación. Es una variante. Estamos buscando la U, tal que la U con la planta que está acá arriba nos dé un sistema lineal. Y eso ya es fácil de controlar y llevar a un punto tal que uno pueda mantenerlo allí. Ahora, esta es más robusta porque no depende de la dinámica en cada punto, sino que depende de unos valores superiores e inferiores. Superior de la dinámica cero e inferior de la entrada. Por lo tanto, tolera que hayan variaciones de F y B para obtener el alcance. Y si se fijan, lo que hace UH es tomar el signo de esta ecuación. O sea que UH puede ser 1 o menos 1. 1 si este es positivo o menos 1 si es negativo. Por lo tanto, es una señal de tipo bang-bang, se llama, que toma valores 1 o menos 1. Y con eso logran llegar a la superficie deslizante. Y una vez que está aquí, entonces este alfa converge y cambia al de abajo. Y queda entonces la evaluación de la base de reglas que teníamos acá. Aquí está la regla IJ, y aquí está la salida del sistema difuso UF cuando hacemos variar la I, que son las pertenencias de S, de I igual 1 a NA, y las particiones de S ortogonal de 1 hasta NB. O sea que esta base de reglas tiene NA por NB reglas. Y aquí estaría el beta de la regla IJ, y aquí estaría la suma de todos los betas IJ. Y estos son los consecuentes de esa base de regla. Entonces, muy parecido al anterior en su estructura, pero obviamente ahora las señales de entrada no son directamente el error y el cambio en el error, sino que están definidas por estas variables auxiliares S y S ortogonal. La teoría de atrás, como digo, es de control no lineal, modos deslizantes, y tiene la característica de que es una ley robusta porque permite que el sistema para el cual se diseña no se diseña para valores precisos de la dinámica cero y de la entrada, sino que ve valores que están dentro de una cierta cota. Veamos entonces cómo resulta cuando se aplica esa estrategia al control de una grúa puente. La gantry crane es una grúa puente. Aquí hay un carrito que simula la grúa que se desplaza sobre un puente de carga. Y el carrito es impulsado por un motor, en este caso de corriente continua, que cuando gira este motor en una dirección hace que el carrito avance a la derecha, y cuando gira en sentido contrario, el carrito se devuelve. Y tenemos aquí la medición de X, 0 al centro, X positivo a la derecha y X negativo hacia la izquierda respecto al 0. Y de ese carrito cuelga un péndulo que se denomina ángulo teta positivo en esa dirección que se muestra en el dibujo. El péndulo tiene una longitud de L y tiene una masa MP. MC es la masa del carro, hay fricción lineal y fricción angular, fricción lineal de las ruedas con respecto a la superficie horizontal y fricción en el eje
del péndulo a medida que gira. Entonces, con estos valores, lo que se pretende es simular el sistema. Y aquí están las ecuaciones. Balance de fuerza y balance de torque. Y la aceleración angular del péndulo. La idea del modelo es poder simular la dinámica del sistema sobre el cual se va a hacer el control. Entonces aquí están todos los datos, se puede hacer la simulación, podrían tener una simulación del carrito que se desplaza. Y una vez que se define entonces una ley de alcance con C igual 4, un eje máximo 1.4, el de mínimo 2 y eta 0.5, se define la ley de mantenimiento con 5 particiones para S y también para S ortogonal, o sea que hay 25 reglas en el intervalo menos 0,3, aquí no se normalizaron las entradas, si se fijan, no está en la estructura aquí, no hay ganancias de normalización, está directamente la entrada aplicada al sistema difuso, por lo tanto uno tiene que saber cuál es el rango de variación. Este rango de variación son los máximos que permiten que todas las variables calcen dentro de ese rango, con un umbral de conmutación phi igual 0,3. Y se aprende entonces a mantener la posición del carro lo más cercano a la referencia durante todo el trayecto, con eta 1, eta 2 y TS, tal como se muestran acá los valores elegidos. Y aquí está el experimento inicial. Esto es con el controlador con la base regla lineal inicialmente, perdón, con una base regla 0. Aquí, pues más allá del control, como hay una combinación de estrategias, inicialmente esta base regla tiene todos sus consecuentes igual a 0. Así que solamente se controla por el heating UH. Y aquí se ve entonces que se aplica un pulso para llevar el carro a 0,5, un pulso de fuerza, pero con mucho movimiento angular. Se fijan aquí el péndulo, que es el que cuelga del carrito, se mueve bastante, 10 grados, después menos 7 grados, y queda oscilando por mucho tiempo. Aunque el carro llega a la referencia que uno quería, pero el péndulo como que oscila libremente. Y después uno le aplica un pulso negativo para frenar para devolver el carro a la posición original en menos 0,5 y nuevamente se obtiene un gran movimiento angular del péndulo y queda con oscilaciones ahí por mucho tiempo. Entonces lo que se quiere lograr es que el péndulo siga a una trayectoria suave desde el punto menos 0,5 a 0,5 cuando va de aquí hasta acá. Entonces, en vez de aplicar un pulso y esperar a que llegue al valor 0,5, lo que se hace aquí, o lo que se obtiene al aplicar la base regla, es que da un perfil de fuerza. El pulso ya no es totalmente cuadrado, sino que tiene una rampa de aceleración, mantenimiento de aceleración constante, y después de esa aceleración, también con un pequeño overshoot, lo cual se traduce en que el péndulo ya no se mueve tanto. Fíjense que ahora llega a 0,3 el movimiento máximo del péndulo, que sería la carga, y después se queda prácticamente como que va a velocidad constante,
entonces el péndulo prácticamente está quieto en ángulo cero. Y después con la desaceleración, cuando está por llegar al valor final de la posición del carrito, se aplica una desaceleración que provoca que el péndulo se mueva. Obviamente tiene que moverse, porque estoy aplicando una desaceleración. Pero luego lo llevo a aceleración cero, con lo cual queda velocidad cero y el péndulo ya no se mueve. Así que la ventaja visualmente se ve que partiendo de un control que mueve mucho el péndulo, imagínense que esto puede ser una grúa puente en el puerto donde mueven contenedores, no van a estar esperando que el contenedor se detenga su oscilación para ponerlo sobre la plataforma o la rampa del camión que se va a llevar. Eso demoraría mucho el tiempo de descarga o de carga si que se fuera a subir a un barco. Los tiempos de carga y descarga dependen mucho del tiempo de oscilación del péndulo. Entonces, si logramos que esos tiempos se disminuyan, entonces uno ya puede depositar el péndulo ya sea en el camión o en el barco mucho más en menos tiempo y sin peligro de que quede mal cargado el camión o el barco. Ya no quedan tantas oscilaciones. Entonces esa es una aplicación que ustedes podrían reproducir con todos los datos que aparecen acá, tanto del sistema difuso como del modelo. Entonces aquí está, fíjense que inicialmente la base regla tenía todos sus elementos cero y después del aprendizaje se obtuvo esta superficie, que se ve claramente que es no lineal, y que estos son los valores con los cuales se logra que la carga no oscile a medida que se va desplazando en el carrito.